del ICHIRE es esta desarticulación teoría-práctica, ¿no? Que en nuestra carrera se ve tanto. O sea, por un lado los contenidos teóricos que están al principio de la formación y las prácticas, que no sé si siguen siendo 2 o más, tal vez estoy desactualizada, en el final de la carrera. Entonces, ese modo de multidisciplina finalmente es el que después encontramos como predominante en el sistema de salud. Bueno, entonces me parece importante reflexionar sobre esto, ¿no? Me acuerdo una vez un paciente que entrevistándolo para una investigación me dijo, era sobre interdisciplina la pregunta, y me dijo, bueno, acá cada uno hace lo que quiera, así que cada uno me dice otra cosa de lo que tengo que hacer, yo no sé para dónde arrancar, hablo con el psicólogo, me dice una cosa, el psiquiatra me dice otra, ¿no? Y yo pensaba cómo en ese relato del paciente se puede ver la fragmentación entre los propios profesionales, ¿no? Que el paciente percibía bien y decía, cada uno me dice otra cosa, ¿no? Sobre mi tratamiento, que es el mismo, porque soy la misma persona, solo que me ven distintos profesionales y ven distintas dimensiones de mí y obviamente en ese servicio estaban fragmentadas esas dimensiones, ¿no? No estaban integradas. Bueno, y lo que planteamos desde la cátedra y que plantea Alicia en sus textos es que la interdisciplina, también como decía Leandro, es un posicionamiento, no una teoría unívoca, y que este posicionamiento obliga a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina. Y acá esto que puede sonar muy sencillo, me parece que resulta muy difícil de implementar en las prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo pienso que un paciente es objeto de mi disciplina, no voy a consultar, charlar o debatir con otros. Sí, me parece que, o sea, la comprensión de los problemas en salud desde el paradigma de la complejidad no es algo que predomine en los profesionales de la salud, si bien se habla mucho, ¿no? Pero a veces veo colegas que, por ejemplo, yo trabajo en salud, ¿sí? Entonces, que desestiman la dimensión biológica de un paciente, ¿no? El cuerpo, que creen que todo lo van a resolver desde la palabra, y que es, digo, principalmente nuestro instrumento, pero que muchas veces no alcanza, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta a los psicólogos reconocer eso? Y eso puede ser un problema a la hora de abordar un tratamiento, ¿sí? Y ahí vemos la dificultad para ese posicionamiento que plantea Alicia Stolkiner, ¿no? Para realizar un verdadero trabajo interdisciplinario, ¿no? Como dice ella, lo interdisciplinario se manifiesta cuando lo más, digamos, lo más importante tiene que ver con el problema y no con las disciplinas o la tradición o el poder que tiene una determinada profesión, ¿sí? Me acuerdo una vez una psiquiatra en una institución que trabajaba decía, porque acá todo lo deciden los psicólogos, nosotros no tenemos ni voz ni voto, yo no sé para qué me contratan si al final los psicólogos deciden todo. Bueno, porque era una institución donde predominaba la psicología. Y después uno puede ir a otro servicio de salud donde al revés, dice, acá los psiquiatras deciden todo, ¿no? Y nosotros... bueno, entonces, ¿por qué digo que puede ser un problema en las prácticas de salud? Porque muchas veces esto de no tener una mirada desde la complejidad y desestimar a las otras disciplinas puede llevarnos a vulnerar los derechos de los pacientes que atendemos, como por ejemplo a no respetar el artículo 1 de la Ley de Salud Mental, donde se plantea asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Y a veces me parece que no tomamos conciencia de esta segunda parte, ¿no? Del goce de los derechos de las personas con padecimiento mental, que tienen derecho a ser atendidas en su padecimiento, ¿no? Me parece que esta parte en las prácticas es como que nos la olvidamos los profesionales de la salud. Entonces, algo que observo con mucha frecuencia en los servicios de salud mental es que, por ejemplo, ante situaciones de pacientes que están gravemente perturbados psíquicamente,
en los cuales la palabra no resulta suficiente para aliviar ese sufrimiento, los profesionales, sobre todo los del área PSI, se niegan a las intervenciones de la psiquiatría, considerándola una práctica manicomial, ¿no? En su conjunto. Tipo, todos los psiquiatras son malos, todos son los psiquiatrones y reproducen la cultura manicomial, ¿no? Lo cual es un grave error. Porque ¿qué pasa ahí? Se está vulnerando el derecho de los pacientes a ser atendidos de manera adecuada en su padecimiento psíquico, lo cual contraría totalmente el espíritu de la ley, que parte de una perspectiva de derechos. Y esto lo estoy viendo mucho últimamente y la verdad que es una cuestión que me preocupa. Y por otro lado, siguiendo con esto, en el artículo 12 se plantea que debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios. Y esto también es algo que en general no se le suele dar mucha importancia o no se habla mucho de ese artículo, más bien se habla de la primera parte, donde dice que la medicación no tiene que ser utilizada como castigo, ¿no? Que a veces me da gracia porque algunos psiquiatras dicen, pero yo no medico para castigar, ¿no? Está bien, la ley no es para vos solamente, es para todos. Pero bueno, hay esas interpretaciones autorreferenciales que la verdad no me dejan de sorprender, no sé a ustedes. Bueno, entonces les decía esto del artículo 12 que me parece muy importante. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, o sea, puede ayudar a que no se cometan excesos, que es lo que ya conocemos del modelo manicomial, pero por otro lado también es una habilitación para las demás disciplinas no médicas a que podamos opinar acerca de los tratamientos y no dejar todo en manos de la psiquiatría, porque aunque no sepamos prescribir la medicación y además no sea, digamos, nuestra incumbencia profesional, sí podemos advertir que nuestra propia disciplina tiene un límite en la intervención y que los pacientes pueden necesitar un abordaje farmacológico, por ejemplo. Es decir, que si comprendemos el sufrimiento psíquico, podemos pedir la intervención de la psiquiatría y no quedarnos exclusivamente en nuestra especificidad disciplinar. Y esto lo veo infinidad de veces cuando ante una situación de desborde de algún paciente, el equipo del área psi o social ya no sabe qué hacer, pero no recurre a la psiquiatría, ¿no? Para esto que decía antes, no realizar una práctica manicomial. Es decir, se confunde el sentido y el espíritu de la ley, y en pos de diferenciarse del modelo manicomial, se termina cruzándose de vereda y yéndose al otro extremo, que es el descuido, la negligencia, la desidia y la vulneración del derecho a la salud de las personas, lo mismo que criticamos del modelo asilar, ¿sí? Hoy justo leía una nota, no sé si la vieron, en página 12, que se llamaba Todas las Britney que no vemos, algo así, y me pareció muy interesante porque entrevistaron a un usuario de salud mental que decía que él tomaba medicación psiquiátrica y que andaba bien con la medicación, pero que odiaba a los fundamentalistas del té de tilo. Me pareció maravillosa esa frase porque digo, claro, es como decir, a mí esto me hace bien, si a vos te hace bien el té de tilo, buenísimo, pero podamos alojar todas las respuestas. No creamos que la que una persona necesita o la que nosotros creemos que es la más adecuada es la que todos necesitan, ¿no? Me parece que en el campo psi hay mucho de eso, de fundamentalismo, y es un problema, porque las personas sufren de distintas maneras y necesitan respuestas, digamos, caso por caso, ¿no? Singulares, y creo que tenemos que escucharlos más a los y las usuarias de salud mental. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr la interdisciplina? Bueno, por un lado pienso profesionales que se formen en las carreras de grado en una perspectiva de salud mental desde justamente la perspectiva comunitaria de derechos humanos de manera genuina, ¿no? Con rigurosidad teórica, después con prácticas, ¿no? Que justamente habiliten esa formación en el sistema de salud, que quieran
trabajar en este campo, porque pueden no querer, pueden querer hacer otra cosa. Entonces me parece importante también que las personas que trabajen en los servicios de salud mental tengan deseo de hacerlo. Me acordaba hace poco de una clase en la residencia del Hospital Alvear y una psicóloga me dice, bueno, yo no sé si quiero trabajar en adicciones, la verdad que me parece muy difícil, no sé si me atrae esto, preferiría trabajar en otra cosa. Me parece pero perfecto. Y es buenísimo que digas, esto no me gusta, no me atrae, me parece difícil, me voy a dedicar a otra cosa. Y por otro lado, que no es menor, es que las personas, los profesionales en las instituciones, sean seleccionados mediante concursos públicos debidamente realizados, ¿no? Es decir, políticas públicas para la superación del modelo asilar. Porque si cualquiera por ser amigo de ocupa un lugar de poder en una institución, y bueno, digo, así estamos, ¿no? Me parece que eso también hay que decirlo. Tiene que haber concursos, tiene que haber gente idónea que ocupe lugares de poder. Bien. ¿Estamos bien con el tiempo, Lucila? Okay. Sí. Buenísimo. Sí, un cachito más. Otra cuestión que me parece interesante en relación a la interdisciplina y que nos trajo la ley de salud mental es la diferencia de posicionamiento que produjo en muchos profesionales, si bien me parece que no se ve todavía como de una manera muy sistémica, pero que se empieza a ver en algunos equipos, y es que en líneas generales los psiquiatras vieron una pérdida de poder en sus prácticas y las demás disciplinas una ganancia, ¿no? Y justo en una tesis de grado que dirigí hace un par de años, que era sobre interdisciplina y consumos problemáticos, pudimos ver esto, justamente con mi tesista, los profesionales entrevistados, y una psiquiatra nos decía, al principio sí me costó esto de estar con mis compañeros, o sea, ella hablaba una vez que se había sancionado la ley, escucharlos. Antes de la ley, ante una situación aguda de un paciente, yo reaccionaba dando una indicación y después con el tiempo fui entendiendo que no, que hay que consultarlo, que hay que charlarlo, que si uno no pudo, puede intentar el otro. Esto fue un aprendizaje para mí que fue muy enriquecedor, decía la psiquiatra. Y en relación a esto último, digo, a la mayor participación de las demás disciplinas, es un proceso que a mi criterio todavía está en construcción, y en ese sentido creo que tenemos una deuda fuerte con la enfermería, que claramente todavía no está muy incluida en el equipo interdisciplinario, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que pensar, que tenemos que planificar para que esto se modifique. No sé, yo veo que hay mucha resistencia de ambos lados para integrarse. Creo que muchos enfermeros vienen del campo más de la biología y necesitan formación en salud mental porque no entienden, me lo han dicho varios enfermeros, no entiendo qué le pasa a este paciente porque estoy habituada a ver un paciente en la cama. Entonces es verdad que es un cambio. La enfermería en salud mental no es lo mismo que, no sé, trabajar en una terapia intensiva. Que no es algo dado, ¿no? Y que, bueno, si las instituciones quieren integrarlos, tienen que también invertir tiempo para formar a esas personas, y también que las disciplinas como psicología, psiquiatría y trabajo social seamos más permeables al intercambio con la enfermería. Porque también algo que veo mucho son situaciones de subestimación del conocimiento de los enfermeros cuando sí quieren opinar acerca del tratamiento de un paciente, ¿no? Y se le dice, ¿y vos qué sabés? Y no sé, una vez una enfermera opinó acerca de un paciente, la trabajadora social le dijo, ¿y vos qué sabés? Y el paciente se terminó muriendo. Quiere decir que la perspectiva de la enfermera no estaba tan errada, sin embargo no fue tomada en consideración. Bueno, esto de que también están muy habituados a trabajar solos, ¿no? Y es un desafío que aprendan a trabajar en equipo. A veces me causa gracia porque dicen que los psicólogos damos muchas vueltas y hablamos mucho,
y que por ahí hay que tomar decisiones más rápido y no estar hablando 20 años del paciente y de que si va a tener el alta o no va a tener el alta, si va a pasar otro servicio. Y bueno, que también tenemos que hacernos cargo de eso, algo hay, ¿no? De formación profesional. Bueno, a veces me pasa también que voy a la guardia de mi hospital y está el enfermero solo y le pregunto algo sobre un paciente y me dice, espera que llamo al equipo. ¿No? Y yo le digo, ¿y vos no sos parte del equipo? ¿No? Como, bueno, evidentemente no. Dice, no, no me siento parte. Creo que esa pregunta es la que más me pone mal de ver cómo falta la interdisciplina, ¿no? Y cómo la enfermería todavía creo que es una disciplina que tenemos que incluir, ¿no? Y que es súper valiosa. Así que bueno, nada, creo que hay muchas cosas para hablar sobre este tema, pero dejo acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Vanessa, Marcela, Leandro y Andrea por sus intervenciones. La verdad que es muy fructífero siempre escucharnos y escuchar diferentes trabajos que vienen realizando desde diferentes perspectivas. Nada, salió lo que estuvo saliendo durante todas las charlas en este congreso, que es la falta de adecuación, si se quiere decir de alguna manera, de la institución de nuestra facultad y la falta de adecuación del plan de estudio a las nuevas problemáticas actuales que hacen que nosotros como futuras profesionales salgamos, ¿no? con ciertas falencias a la hora de encontrarnos con la práctica. Recién nombraban la Ley Nacional de Salud Mental y bueno, dicha ley exige, ¿no? a la universidad cierta adecuación y ese tipo de cosas aún no se están dando en nuestra facultad. Y quizás por eso se explica también que los estudiantes estemos tan distantes, ¿no? entre sí. Salimos pensando que vamos a trabajar desde la individualidad y no nos pensamos nunca trabajando con el otro, o de hecho también a la hora de pensar trabajando con futuros usuarios del sistema de salud, pocas veces, ¿no? se nos explica o se nos habla de que tratemos a la otra persona desde una perspectiva de derecho y bueno, y eso termina haciendo que se sigan reproduciendo ciertas prácticas que tienden a objetivar, ¿no? al sujeto. Bueno, nuevamente muchas gracias y abrimos el espacio para las consultas, dudas que quieran hacer. Ahí en el chat creo que no había visto nada. Si les parece, mientras van pensando o se van abriendo el micrófono quienes quieran intervenir, Lean, a vos te había quedado algo colgado que ibas a retomar. No sé si querés abrirte el micrófono y seguir contándonos de tu experiencia en la escuela, colegio, mientras tanto. Sí, no sé si hay preguntas sobre eso. Lo que me quedé pensando después de las intervenciones de las compañeras es este tema de cómo se construye el saber, que me parece que lo trajo también Marcela en términos de, desde una perspectiva de salud comunitaria, cómo se concibe el saber y cómo se concibe y se construye ese saber. Y me llevó a pensar en términos del trabajo que venimos haciendo en las escuelas, enlazarlo con eso y pensar que las personas que están difundiendo la experiencia que estamos teniendo son las propias usuarias, es decir, los mismos chicos y chicas de las escuelas y los mismos docentes. Ya estamos en un momento en donde estamos pensando en empezar a escribir los trabajos en conjunto. Además de que hay una reapropiación de los recursos y los elementos, porque, por ejemplo, nos pasó que luego de proponer un festejo compartido o luego de proponer un juego compartido de séptimo grado, en donde estaba el desarrollo histórico del grupo, bueno, apareció una firma de guardapolvos que fue propuesta por el equipo docente. Y después, y estoy hablando de una firma de guardapolvos digital, y después apareció y ya nos invitaron al equipo de musicoterapia para participar y firmar también guardapolvos y construir ese nuevo dispositivo. Y también apareció una docente de plástica que diseñó y co-creó con chicos y chicas el escudo de séptimo, que fue algo novedoso para la escuela, que no existía, y que se diseñó a distancia este escudo, que después se terminó pintando cuando se pudo llegar a la escuela, se terminó pintando en una pared. Y apareció también una docente y dos docentes de educación física que dijeron, bueno, no vamos a hacer un campamento, no podíamos hacer el famoso campamento, pero hicimos un fogón. Y entonces
El equipo de musicoterapia generó todo el dispositivo técnico para poder armar la ronda de canciones, la propuesta de las playlists, pero las profes de educación física armaron un tutorial sobre cómo armarte una carpa en tu casa. Entonces yo ahí creo que está esta invitación a pensar cómo se construye el saber, cómo desde la especificidad, que esto me parece muy importante. Para pensar en interdisciplina tiene que haber disciplina, es decir, la musicoterapia tiene mucho para decir sobre la escucha musicoterapéutica y sobre intervenciones que tengan que ver con lo sonoro y musical. Es nuestro yeite, es nuestra jerga, hay una escucha que venimos entrenando, preparando y sobre la que venimos trabajando y supervisando muchísimo. Evidentemente tenemos para aportar sobre eso. También tenemos para aportar sobre una idea de la integralidad, es decir, porque pensamos que cuando una persona está en términos de experiencia sonora musical, está íntegra, con todo lo que eso significa, con su historia, con sus vivencias, con sus emociones, con su espiritualidad y su pensar. Entonces, creemos que también se puede aportar de ahí, pero estaba pensando esta idea de quiénes escriben, quiénes construyen ese saber, quiénes están legitimados en esa construcción y legitimadas en esa construcción del saber, y me quedé pensando también en algo que decía Andrea en relación al Congreso. Y Andrea, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tuvimos que tomar la decisión, mi equipo del programa de extensión, donde presentábamos el trabajo. Y entonces, como era un trabajo vinculado con el contexto de pandemia, decidimos que era mejor estar con la diversidad de trabajos presentados en el contexto de pandemia y no el de musicoterapia y TO, porque si no íbamos a estar de nuevo en una situación de encorsetamiento. Así que me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque el Congreso está construido desde la misma idea en la que está construida desde la gestión la facultad. Y vuelvo a decir esto, desde la gestión, no desde los habitantes, los ciudadanos de la facultad, los estudiantes, graduados y docentes, porque me interesó mucho la idea de ciudadanía que después me gustaría retomar. Sí, ahí estaría bueno ver que te aprueben el trabajo para ser presentado en esa mesa y no te pasen a musicoterapia. Quería retomar algo que decía hoy Vanessa de las prácticas. En terapia ocupacional tenemos 1000 horas de prácticas, hacemos 2 años de prácticas clínicas, donde hay 2, una es la física, son como las más fuertes, tenemos en 4 áreas de las que podemos intervenir, ahora ya se queda como medio corto esas prácticas a todo el campo en el cual terapia ocupacional puede intervenir, pero están divididas: una práctica comunitaria institucional, que son 8 horas semanales, una práctica en el área física, que son 20 horas semanales, una práctica en el área de salud mental, que son 20 horas semanales, y una práctica en el área laboral, que si no me equivoco son 16 horas semanales. Entonces hacemos un ejercicio bastante intenso de la profesión, de hecho nos limita a veces a trabajar en paralelo a que estamos estudiando, o a prácticas que se retrasan, porque si cursás, las prácticas son en contraturno, entonces tenés que ir moviendo un poco eso. Así que terapia ocupacional sale con una fuerte impronta en lo que te toca de práctica. Digo, el área de salud mental es amplia y te puede tocar en un montón de lugares diferentes, pero bueno, salimos, igualmente los estudiantes salen con creo que todos salimos como, ¿qué vamos a hacer cuando terminamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué capacidades tenemos? Y tiene que haber un otro que nos valide. Me parece que ahí está, ¿no? Como profesionales, al encontrarnos con el recién graduado, poder validarlo, a que todo su saber lo puede poner en práctica y acompañarlo, me parece que eso es como importante. Y lo otro, que en cuanto al trabajo clínico como estudiante y en mi práctica de salud mental, me traía esto pensando en el psiquiatra y la medicación. Me tocó hacer mi práctica en el Moyano. Trabajamos con mi grupo de estudiantes, que estábamos juntas trabajando en el mismo pabellón, armamos actividades grupales. Siempre todas actividades grupales hicimos. Trabajamos bastante solas en ese momento en cuanto
a la tutoría, digo, por eso pensaba en el acompañamiento, ¿no? Del otro, ¿no? Estuvimos bastante solas en cuanto a que tendría que haber sido nuestra tutora de práctica en ese momento, y planificamos actividades. Y el que estaba observando nuestras prácticas era el psiquiatra. Y a raíz de la participación de las mujeres que estaban en el pabellón y que participaban en nuestros grupos, en 2 casos el psiquiatra bajó la medicación. Modificó la medicación porque vio que estaban activas. Y en la medida que iban participando, estaban más activas. Y nosotros íbamos viendo los cambios. O sea, una persona que llegaba y hasta donde estábamos nosotras trabajando, se paraba porque estabas vos adelante justo. Entonces, si no te corrías, ella se quedaba estática porque no iba a poder seguir. Empezó a ser mucho más, y ibas viendo la fluidez de movimiento en el resto del tiempo, ¿no? Eso, y prepararse para recibir a su familia, cosas que por ahí siempre la habíamos visto igual y empezamos a ver cambios. Pero hubo un psiquiatra que observó, más que nuestra propia tutora, nuestra práctica en ese momento con el grupo. Y eso hace, me parece, digo, es como un ejercicio de la interdisciplina y ver que hay otras cosas que pueden hacer que la persona tenga otras respuestas. Entonces, eso me traía cuando con el tema de la medicación y eso, me acordaba de esta práctica. Claro, sí, maravilloso ese diálogo. No es lo más habitual. Por ahí es importante también pensar esto, ¿no? La necesidad de que las prácticas sean andamiadas en el sentido vygotsquiano, ¿no? Sean andamiadas en el sentido de que haya un espacio en el que con los apoyos necesarios la persona que está aprendiendo algo vaya desarrollando sus capacidades y viendo los límites y consultando, y también itinerando, haciendo este recorrido iterativo entre lo que hace y la teoría, ¿no? Para ir a buscar herramientas que le permitan y ver y a ser acompañado en esas lecturas y en esas lecturas de lo que sucedió con la teoría y de la teoría con lo que podría hacer o puede habilitarse a hacer, ¿no? Me parece que esa función de las prácticas, muchas veces uno dice, sí, me tocó una práctica porque me dejaron ahí, o sea, esto también es una confusión habitual. Y eso también hace a un concepto de interdisciplina implicada, digamos, ¿no? Y de aprendizajes implicados, en los cuales, bueno, esos apoyos sucesivos, esos andamios sucesivos, no son una cuestión que puede ser ocasional o que puede ser no planificada, requieren de todo un trabajo de andamiaje de ese dispositivo de práctica, ¿no? Porque si no también hacemos abandono de persona, no estamos cumpliendo con los apoyos, y también traer esta palabra, ¿no? Porque la ley también usa la palabra con los apoyos necesarios, ¿no? Y me parece súper importante, porque una cosa es ver a una persona como paciente y otra cosa es ver a una persona como persona, ¿no? Esta persona requiere ciertos apoyos y me está consultando respecto de cierto saber que yo tengo, y para poder ayudarla yo tengo que saber qué le pasa al otro, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer, si voy a ayudar a alguien desde mi saber, es saber qué necesita. ¿Cómo voy a decir yo lo que necesita el otro? ¿Cómo yo voy a decidir que mi versión de lo que tiene que hacer es la mejor? O sea, digo, hay como una fuerte necesidad de que podamos corrernos, porque si no es el modelo médico hegemónico en el pensamiento hegemónico, ¿no? Entonces pensar esta deshegemonía, pensar esta necesidad de escucha antes que, hay un dicho oriental que a mí me gusta mucho que dice, por algo nos dieron 2 oídos y una sola boca. Tenemos 2 oídos, 2 ojos y una sola boca. Hay que mirar, escuchar 4 veces antes que hablar, ¿no? Y me parece sumamente importante, muy necesario, ¿no? Y lo otro, contarles un poco que una de las investigaciones que estamos haciendo, va a salir un libro ahora dentro de poquito, es que con
con la ley de salud mental, uno de los artículos de la ley, el artículo 33, habla sobre la formación y la necesidad de que en las formaciones profesionales tengamos elementos que permitan hacer las aplicaciones necesarias de todos estos criterios y conceptos de la ley, ¿no? Y para eso se armó una serie de recomendaciones que armó la CONISMA y que revisamos en el Consejo Consultivo. Yo soy consejera del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones y pude además presidirlo durante varios años, y se hicieron recomendaciones a universidades, porque por la autonomía universitaria, ustedes saben que uno no puede ir a la universidad a decirle lo que tiene que hacer. La autonomía universitaria permite que las universidades, las facultades y las carreras construyan sus planes de estudio y los acrediten con una serie de condiciones. Entonces se propuso un trabajo que se hizo durante un año, en el 2014, con todos los directores de carreras públicas y privadas implicadas en la ley, sobre esas recomendaciones, para ver las cosas que eran necesarias para la formación respecto de lo que la ley pedía. Y acá es un tema importante, porque la ley no se cumple si uno quiere. Es una ley. Es de cumplimiento obligatorio desde que salió. Es decir, no es que, bueno, pero yo no me gusta eso de la interdisciplina, o no me gusta lo de lo comunitario, o no me gusta lo de los apoyos necesarios. Es ley, o sea, hay que cumplirla. Al día de hoy, después de 10 años, hay gente que todavía dice, bueno, pero ¿está en vigencia la ley? ¿Esa ley está en vigencia? Y a mí realmente me azora que todavía tengamos profesionales que están ejerciendo y que digan eso, porque además, la mayoría de las carreras que están implicadas en la Ley de Salud Mental están incluidas en el artículo 43 de la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación, en el artículo 43, incluye a lo que llama profesiones de riesgo o de responsabilidad social. Y son aquellas carreras que se les puede hacer juicio por mala praxis, ¿sí? Entonces, cuando uno entra en el artículo 43, requiere, en principio, que se garantice que todas las carreras que dictan eso pasen por una serie de estándares básicos que deben cumplir. Esa construcción de estándares también es una cuestión política muy importante, porque tanto la carrera de psicología como la de terapia ocupacional como el profesorado están dentro del artículo 43. Enfermería, medicina y trabajo social todavía no entró, y abogacía también están por artículo 43. Ingeniería está por artículo 43. ¿Qué significa eso? Que cada X cantidad de tiempo, los rectores y decanos de las carreras se tienen que reunir para consensuar con las asociaciones profesionales y las autoridades ministeriales cuáles son los estándares mínimos que se les van a requerir a todas las carreras. Y cuando se consensúan esos estándares mínimos de investigación, docencia, planes de estudio, prácticas profesionales, cantidad de horas, bibliografía, espacios de prácticas, formas de prácticas, tesis, investigaciones, cantidad de cuerpo académico, cantidad de administrativos, espacios donde se dictan las materias, etc. Cuando se consensúan esos estándares, se genera la CONEAU convoca a pares evaluadores que somos docentes de todas esas carreras nacionales y vamos a ver si esos estándares se cumplen en todas las carreras. A eso se llama proceso de evaluación y acreditación. En la Facultad de Psicología, la carrera de psicología debiera haber pasado por esa evaluación hace 6 años y no lo hizo por un recurso legal que se había implementado años antes para la carrera de medicina también, que era que aludían a que por autonomía universitaria no debían cumplirlo. Y quedó exceptuada. Todas las carreras de psicología del país fueron evaluadas, todas, y participó la Facultad de Psicología de la generación de los consensos de esos estándares, pero no fue evaluada. Ahora nuevamente se están haciendo esos estándares y va a haber una nueva apertura. Este es otro momento en el cual debiéramos visibilizar que se cumplan esos estándares y también discutir esos estándares, ser críticos con esos estándares, porque en esos estándares es en donde hay un autor de
la didáctica en educación superior que dice: los planes de estudios tensionan los compromisos y las necesidades sociales con las situaciones de poder de las asociaciones, los gremios y los actores universitarios. Entonces, los planes de estudio finalmente quedan tensionados, se conforman, se construyen, se ponen esos requisitos en función de lo que como sociedad esperamos de esos profesionales. Imagínense si no es una oportunidad única para pensarlo, para discutirlo, para analizar qué nos falta, porque además hay un proceso en ese proceso de evaluación que es de autoevaluación de cada carrera, donde deben, por indicación de la evaluación, participar docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Y deben pensar esa carrera en función de esos estándares y de las lógicas y tradiciones de esa carrera para revisar y pensar qué es lo que deberían cambiar y hacer una propuesta. Es una oportunidad única. Ese también es un espacio que deberíamos retomar. Implementar allí también las cuestiones de todos los marcos normativos de derechos, no solo las leyes profesionales, no solo las leyes nacionales, sino todos estos, la ley de ESI, la de niños y niñas, los derechos de los usuarios, los derechos trabajadores y todos los marcos normativos ampliatorios de derechos tendrían que poder ser usados para pensar esos estándares y ver qué necesitamos aprender. Así hicimos una investigación en la cual revisamos los planes de estudio de todas las carreras para ver qué de esto se cumplía. De todas las carreras del AMBA. Los resultados les van a interesar muchísimo, pero hay un montón de aspectos que no están considerados para nada y que incluso violan la ley. En los planes de estudios están consideradas cosas que violan las leyes vigentes, que son contradictorias con las leyes vigentes. Y nosotros como pensábamos desde esta perspectiva de que la pluralidad de voces es tan necesaria, es tan importante para poder pensarlo, no nos conformamos con hacer el análisis de los planes de estudios. ¿Y qué hicimos? Trabajamos con las perspectivas de las personas usuarias, hicimos grupos focales con usuarios para ver qué necesitaban de la formación de cada uno de esos profesionales, qué es lo que sí les daban y qué es lo que no se cumplía de las cosas que necesitaban o que eran sus derechos y que no veían que los profesionales les hubieran ayudado a eso o les hubieran dado sobre eso. Y trabajamos con profesionales que decían, bueno, y no tenemos espacio de capacitación y no nos pagan y no tenemos condiciones de trabajo y nunca vi la ley y lo que sea. Y trabajamos con gestores de universidades y de salud para pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede? ¿Qué es lo que falta? Y poder tener una visión completa de qué es lo que necesitamos en nuestras prácticas. Eso es muy interesante. Después les contamos, les pasamos material si quieren, pero me parece que son esos espacios donde nosotros necesitamos volver a pensarnos y hacernos ciudadanos activos. Bueno, esperamos ansiosos ese material. Muy bueno, Marcela, todo lo que dijiste y también a estar atento, ¿no?, con lo que va a suceder en estas próximas reuniones. No hay más preguntas en el chat. Yo no sé si alguno de Vanessa, Leandro, Andrea o mismo también Marcela quiere agregar algo más. Yo antes de agregar sería si hay alguna pregunta. Claro, pero sí, si no hay en ninguna, el chat no hay preguntas y no hay más comentarios. O si alguien se anima a hacerla, a viva voz. Claro, tal vez. Aprovechemos el espacio. Yo quería hacer no sé si es una pregunta, creo que es una queja, pero como que aprovechando que estamos acá casi todas las carreras, ¿no? Bueno, menos lo que podemos considerar el profesorado, pero de lo que estaban diciendo, como para la interdisciplina, siendo estudiantes, qué complejo es construir lazos cuando se nos aleja tanto, cuando hay barreras tipo físicas, cuando en la presencialidad, por ejemplo, no sé, me acuerdo de ir a MT y como sentirme ajeno a la realidad que hay ahí, porque nada, Independencia y Irigoyen, ¿no? Como esto que también le pasa a la gente de MT cuando iba a Independencia, como que no sé, había algo que no nos sentíamos parte, como que, y que es cualquier cosa, ¿no? Porque en realidad son divisiones que no las creamos porque no tenemos contacto, como que esto de que la misma formación te pone como
las barreras, los obstáculos para no tener contacto entre las distintas carreras, no poder cursar tampoco con las personas que están haciendo otra carrera, como que es como, no sé, es triste, ¿no? Como pensarlo de esa forma, y capaz que la virtualidad sí nos dio las herramientas como para poder acercarnos y que sea más fácil este acercamiento, y espero que cuando volvamos a la presencialidad se pueda sostener aún más de lo que siempre intentamos hacerlo. También creo que hay que poder de construirse uno mismo, ¿no? En esos espacios. A mí me pasó una vez con una estudiante que habíamos hecho una actividad con Graciela Saldúa de la Cátedra de Preventiva, y había venido el Frente de Artistas del Borda y estaban haciendo talleres. Entonces estábamos participando en el hall de Independencia, para los que no lo conocen. Había estudiantes, docentes, la gente del frente, profesionales, y estábamos todos participando de las actividades que proponían. Entonces un estudiante se me acerca y me dice, profe, qué bueno que está esto. Y le digo, sí, ¿viste? Y me dice, ¿quiénes son los pacientes? Entonces yo lo miro, primero me dijo, ¿quiénes son los locos? Y yo lo miré, ¿no? Y le dije, yo. Y entonces me dice, no, los pacientes, me dice. Entonces lo miro y le digo, a ver, vamos de nuevo, ¿no? Todos los que estamos acá estamos participando y estamos en calidad de personas participando, somos personas participando de una actividad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Viste qué difícil que es darse cuenta? Porque no hay que darse cuenta. ¿De qué te diste cuenta? Después lo vamos a hablar en clase y trabajamos un montón sobre ese darse cuenta, ¿no? La necesidad de poner un rótulo, una etiqueta, de decir quién es el que está loco, quién es el que está mal, ¿no? Pero también de quién es el otro y de las representaciones que tenemos sobre las otras disciplinas. Me acordé de algo que en una de las entrevistas a Carlos Slutsky, cuando le hacíamos entrevistas sobre la experiencia de Goldenberg en el Hospital Evita, que no sé si todos la conocen, pero bueno, en los años 50 en el Hospital Evita se armó un servicio que se llamó de psiquiatría comunitaria en ese momento. Era un servicio muy chiquitito que se suponía que iban a hacer electroshock, darle medicación y se acabó. Y Goldenberg se sienta con 3 o 4 personas, las llama, les dice, miren, no tenemos más que una renta, pero a mí me gustaría hacer esto, y empezaron a trabajar y llegaron a ser 600 personas trabajando, que atendían en los pasillos, tenían relaciones con otros servicios, salían a la comunidad, iban en el tren y atendían en las comunidades y participaban en las comunidades, etc. Y Slutsky me dice que, bueno, una de las condiciones era que cuando entrabas a trabajar, nunca estabas solo trabajando. Siempre estaban 2 o 3 personas. Alguien que estaba de antes y una persona más, y vos que recién llegabas. Entonces siempre había 1 o 2 personas más que estaban con vos en todos los espacios de trabajo, ¿no? Y entonces dice que estuvo como un año trabajando y de repente viene alguien y le dice, che, vos que sos enfermero, dame tal cosa. Y él se dio vuelta indignado y lo miró y le dijo, ¿vos sos enfermero? Pensé que eras psiquiatra. Y dice que en el mismo momento que lo estaba diciendo, le dio mucha vergüenza reconocer que le había pasado eso. Dice, después de tanto tiempo de trabajar, lo cuenta y se vuelve a poner la piel de gallina porque él se acongojó cuando lo decía. Me dice, te voy a decir algo que es una infidencia, pero que a mí me parece que es importante para que lo sepa la gente. Después de un año de trabajar y con mis principios súper arraigados, y después de haber vivido en persona lo que pasaba, mirá lo que me pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido también, ¿no? Estos prejuicios que tenemos respecto de las otras disciplinas. Y en el Consejo Consultivo también nos pasó. Una vez estábamos en una reunión, claro, imagínense, el Consejo Consultivo hay personas de asociaciones de familiares y usuarios, personas de asociaciones profesionales, hiperarchi mega investigadores, presidentes de asociaciones y de profesionales, docentes investigadores de cha, y todo eso junto. Y tenemos que trabajar sobre las políticas en salud mental y la implementación de políticas en salud mental. Claro, al principio no nos entendíamos, tardamos 2 horas en tratar un tema, era un delirio, ¿no? Pero llegó un momento en el cual, en las sesiones, ¿saben qué? Hacían puntuaciones las personas usuarias de la misma manera que lo hacía cualquier otro, y fuimos a un par de eventos en los cuales no nos creían quién era quién.
O sea, ¿y vos dónde trabajás? Le dijeron a ¿usted dónde trabaja? Le dijeron a una de las personas y le dice, sí, yo trabajo de usuario, le dijo. Y nos hizo reír a todos, ¿no? Porque, claro, era tal el discurso compartido en la implementación de la ley, en que te podía citar, en te decía cuál era el artículo y por qué y de qué manera y cómo se estaba violando y por qué tenía que ver con las incumbencias profesionales y la ley del profesional y no sé qué. Y claro, la persona pensó que estaba hablando con un profesional y le dijo esto. Y todos nos empezamos a reír porque le decíamos, llegó un momento en que nosotros también nos olvidamos de quién es quién. Yo no sé si el que está adelante es, tengo que pensar 3 veces si es trabajador social, enfermero, psicólogo, psiquiatra, de qué asociación es, si es persona usuaria, si es un familiar, quién es, ¿no? Porque ya no importa quién es. Estamos trabajando juntos para implementar la ley. Y eso es lo importante. Y es un discurso autorizado de todos para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente pregunto si alguien quiere abrir el micrófono, hacer alguna consulta, pregunta. Yo quería como traer un comentario chiquito del último teórico que cursé con Alicia Stolkiner en este cuatrimestre que pasó, que me pareció muy tierno el cierre que ella hizo del cuatrimestre y nos decía como, dijo, les voy a dar algunos consejos. Primero, no se peleen con los psiquiatras y las psiquiatras, digamos, amíguense con la disciplina porque el trabajo tiene que ser en conjunto y porque no son todos iguales y porque, bueno, lo que estuvimos conversando hoy, de que se necesitan las dos miradas. Y por otro lado nos dijo también que confiemos en lo que sabemos, y que cuando recién se reciben quizás uno espera y no sabe por qué lado seguir, para seguir formándose, sentís que no estás capacitado, bueno, no, dijo que el conocimiento nunca va a ser suficiente y que ya tenemos, digamos, ya, aunque sea como colegas en formación, como nos decía Eduardo Tisera el otro día en una de las charlas, somos colegas en formación. Y es muy lindo también pensarlo así, porque para validar el conocimiento desde cualquier punto de vista, que a veces una persona que está dentro de la facultad haciendo algunas materias puede traer y aportar algo, y lo mismo entre disciplinas. Así que bueno, eso me pareció como un lindo cierre que hizo Alicia en el último teórico y lo quería compartir con ustedes. Sí, yo quería agregar en una línea de pensamiento que estamos haciendo en términos de la interdisciplina, en términos de la salud mental comunitaria, que hay un elemento que me parece central, que le estamos rondando y que tiene que ver con la conformación y el trabajo en y con equipos. Y me parece que ese es un temazo. Y es un temazo, entre otras, porque no es algo que forme parte de las prácticas usuales en nuestra facultad. Pero después es casi un requerimiento de la tarea diaria. Digo, más allá de que se nos escapa la ESI, que también es por ley, digo, se nos escapan muchas cuestiones en las cuales estamos incumpliendo claramente la ley, no solamente que no aparece formación del campo de la salud mental comunitaria, por lo menos en musicoterapia no aparece nada del campo de lo comunitario, como espacio académico no está. Hablamos recién de la ESI, hablamos de que no siempre están los contenidos vinculados con la ley de salud mental. Tampoco hay un criterio en términos del trabajo y la constitución de equipos. Y claramente lo digo, por ejemplo, en el formato de tesis que tenemos. En musicoterapia tenemos una tradición de tesis porque siempre estuvo en nuestra carrera finalizar con tesis. Y bueno, Marcela lo sabrá, las tesis eran cruentas. Había casi como un requerimiento de que las musicoterapeutas para terminar su formación de grado teníamos que hacer una investigación. Y era una contradicción, porque ¿cómo iba a hacer una investigación alguien que no tenía el título de grado? Evidentemente, cuando tuvimos la ley de ejercicio profesional, quedó claro que no se podía estar haciendo eso. Y por suerte, después cuando tuvieron que también tener tesis en psicología, se pusieron las cosas más en claro y se definió que, bueno, no se le podía pedir a una persona que todavía no estaba graduada que inventara la pólvora, ¿no? Y que hiciera la contribución a la disciplina. Pero nosotros veníamos con todo ese gran requerimiento y la gente tardaba años en presentar su tesis. Pero las tesis siguen siendo un momento de trabajo individual.
Es decir, las personas no ponen en juego sus saberes con otras cuando se reciben. Porque digo, más allá del recorrido en todas las materias, en general las personas se terminan graduando luego de defender su tesis. Y la defensa de su tesis es un acto individual, de los más individuales que existen, salvo por el apoyo y acompañamiento de los que podemos hacer los tutores. Y creo que ahí también hay algo para pensar, para ligar, para reflexionar y para en algún momento también impactar en los planes de estudio. Sí, tal cual, Leandro. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Vanessa, Marcela, Leandro y Andrea y a todos los que formaron parte de este congreso. La verdad es que nos vamos con muchas cosas que seguir repensando, con muchas cosas para hacer y muchos proyectos para seguir trabajando en conjunto, de manera interclaustro, en conjunto con graduados, con estudiantes y mismo también con nuestros docentes, profesores y todos ellos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá y nos encontraremos pronto. Por favor, un placer. Muchas gracias por la invitación. Va con el coro de mis perras que están Sí. por aquí, Sí, con la necesitamos. virtualidad. Nos llenan los sonidos de las casas. Yo aplaudí y ya vinieron. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Un Hasta gusto. Nos luego. seguimos viendo. Muchas gracias. Chao Jennifer, chao Marcela, Chao, Leandro. hasta Chao, luego Jennifer. Federico, Camila, Chao, Mayo, Rico, Isabel, Piel, Sofía. Vanessa, hasta luego. Vamos en coro, Federico. Chao. Chao. La que- Buen fin de... Buen Chao, fin de. gracias. Chao, chao.